Profesor, bien, bien. Bien, está bien. Bueno, hablemos y conversemos. ¿Cómo les va con todas las materias? ¿Cómo les va con estas lecturas? Aunque tienen tiempo, pero el próximo encuentro conmigo vamos a trabajar en clase. Así que Biblia, lapicera, vamos a tratar de despedazar algún texto. ¿Bien? ¿Cómo Por- pudieron ver el tema de Tremolé? sí, yo por mi parte lo estuve viendo, Ajá. Y profesor. La verdad que no, me encontré con varias sorpresas, digamos. Obviamente, eh, eh, la verdad que harta, harta, sobre todo por la glosa, qué sé yo, por lo- la- eh, los errores de copia, lo- lo- los, los probables errores, las extensiones, qué sé yo, la verdad que hay hartas figuras que hacen que el texto difiera de uno de otro, o sea, errores no forzados, eh, qué sé yo, palabras mal oídas o mal habladas y que el otro interpretó mal. La verdad que un sinfín de errores tipográficos, por llamarlo de alguna forma, que se dan según Trebolé durante el traspaso, digamos, de un idioma a otro. Harta. En ese sentido, por eso le digo, muchas, muchas cosas me encontré en el camino ahí. está bien, pero ninguna de ellas, en este sentido, nosotros estamos hablando académicamente, pero ninguna de ellas pone en tela de juicio nuestra fe. Ah, no, por mi parte creo que la semana pasada creo que lo tocaba yo un poco, usted eso, justamente no traspasa el tema de la fe, a pesar de los errores, a pesar de las extensiones, la añadidura o los quitados, digamos, por decirlo de una forma, de texto. Por mi parte por lo menos no difiere nada el tema de fe, ¿no? Para nada, pero sí me encontré, como le digo, con una sorpresa de literatura, por decirlo de una forma. Sí, sí, bueno, me interesaba eso, porque de pronto hay personas que leen la Biblia, estudian el texto, y lo estudian académicamente, sin pretensiones de ser creyente, sino simplemente como una tarea académica, y de pronto detectan esto, es decir, porque este libro, que es interesante, no pretende mostrarnos las figuras literarias, y las figuras literarias y este- estos errores, estas situaciones que se dan al pasar de la oralidad a la escritura y a pasar de la copia a la copia. Y esto es normal. Ahora, algunos, ¿se acuerdan que siempre dijimos? Abraham sale de Ur de los Caldeos y sigue estando, en mi Biblia sigue estando. Pero resulta que Caldea en la época de Abraham no existía. Lo que ocurre es que el que escuchó Ur lo relacionó con ese momento, incluye, sí, la Ur que yo conozco es de Caldea. Y después se sumaron otros para discutir si realmente esa Ur es la Ur de la que salió Abraham o es otra Ur que también se llamaba Ur más al norte. Es decir, que eh, a veces se incluyen, otras veces hay adiciones, otras veces hay, este, suprimen, otras veces explican el texto
Otras veces lo reducen porque ya lo hablamos. Dicen como que, ya, esto ya está escrito. Bien. Ahora, esto es todo para ver cómo ha sido posiblemente el texto primero, ¿no? Y esto, bueno, esto está en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de Él. Pero es interesante la lectura de estos textos, ¿no? También Don lo menciona, ¿eh? Es decir, que no es algo que esté oculto, sino que todos sabemos. La idea es saber cómo, de qué manera lo vamos leyendo. Bueno, ¿alguna consideración? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, este, alguna palabra de ustedes de lo que están trabajando, de lo que les agradó, no les agradó, de lo que esperan, etcétera, etcétera? ¿No? Mm, Sí, Bueno, por acá, no sé, a ver, Don. ¿no? Sí, profesor, Sí. en el caso de encontrarnos en alguno de estos de esta descubrimientos, por llamarlo así, eh, de la literatura que pueda rozar alguna, quizás no doctrina base o muy importante, pero al fin y al cabo alguna doctrina eclesiástica. Eh, ¿Cómo lo abordaría usted en ese caso? Con el estudio de los textos, tomaría todas las variables, todas las Ujú. condiciones, en qué textos están, cómo aparece, cuál es la lectura más acorde, ¿bien? Ahora, no se asusten, porque hay muchos que toman estos errores para justificar error grande, como para decir, la Biblia tiene errores, que son dos cosas diferentes, a decir, en la transmisión oral de un texto a otro texto para ser copiado, se cometen involuntariamente o voluntariamente estas situaciones de modificación. Pero analizamos, lo ponemos sobre la mesa y analizar el contexto cercano y el contexto lejano. Bien. Y en ese sentido se encuentra la salida adecuada. Sí, Ahora, ahí sí, me sí, hizo recordar, profesor, de justamente lo que usted hacía el alcance, de que habían algunas modificaciones adrede, eh, justamente en este caso, por la iglesia mandante de la época. Entonces, que chocaban con algunas de sus doctrinas básicas, qué sé yo, pero que hacían justamente algunas modificaciones con toda justicia a lo que ellos creían, pues. Y se traspasó así, obviamente. sí. Por Ahora, eso, Rodrigo, es ujú. una cosa intencional porque precisamente lo que se quería justificar es poner en el texto lo que ellos estaban pretendiendo creer o interpretar. Y entonces te encontrás después con esa parte ahí en otros manuscritos que está totalmente diferente. Y seguís evaluando y de pronto aparece otro que termina aclarando el panorama. Y después sentido común. Creo que lo comentamos la vez pasada. Ustedes, bueno, somos mayores y hemos jugado a varias cosas cuando éramos chicos, ¿no? O jóvenes, especialmente a veces en los encuentros juveniles, y solíamos hablar del teléfono descompuesto, ¿no? O nos hablábamos, resulta que a veces hacíamos con intención y otras veces no, y resulta que aquí había dicho buen día y aquí dice el perro está comiendo un asado. Es decir, esto demuestra
la forma en la que fue expresado. El que lo lee, el que lo escucha y el que lo escribe. Yo realmente insisto, traten de hacer ustedes la prueba, tomen un trozo, un párrafo, una hoja de la Biblia, sáquenle los versículos, sáquenle los títulos, ¿eh? Y en mayúscula, pónganlo todo en mayúscula, así en castellano, y désenlo a un hermano que lo lea, y a otro que escuche para ver qué dice, y a otro que vaya tomando nota, y se van a sorprender que es realmente insólito lo que uno pronuncia, lo que uno oye para recordar y lo que uno oye para escribir. Y las cartas, especialmente del Nuevo Testamento, eran así. Y además había que levantárselo a Pablo, por ejemplo, escribiendo, ¿no? Y entonces escribía todo corrido, como todo el mundo, y después alguien, cuando la tenía que leer, la leía, pero la tenía que leer antes. Tenía que comprender qué estaba diciendo. No era tan sencillo. Bueno, John quería decir algo, me parece. Sí, profesor. Bueno, saludo a todos primeramente, a todos. No, más que una pregunta, no sé, una duda, que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención el Antiguo Testamento, en hasta qué punto nosotros podemos apropiarnos de ciertas situaciones que en lo personal son más puntuales que a posteriori. Por ejemplo, hay muchas iglesias que se apropian, por ejemplo, el día sábado, que esto es para todos nosotros, otros que se apropian del diezmo, que es para todos nosotros. No digo que no estoy en contra del diezmo, para nada, al contrario. Pero cuando se usa el texto antiguo, cuando estuve leyendo el texto de Wilhelm Egger, cuando habla con respecto a que la ciencia, que es lo que hace es un análisis más que remoto, contextual del Claro. texto mismo, lo que sucedió en el momento. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos apropiarnos de situaciones que son puntualmente para un pueblo como Israel, en donde aún no había un prospecto de iglesia futura, y de hecho se hacen alegorías con respecto a Israel y la iglesia, que en lo personal creo que no tienen nada que ver? Y de alguna forma, en lo personal, siento eso, que el Antiguo Testamento para mí es una historia de un pueblo, en cómo Dios establece un pueblo para que venga el Redentor. Pero más allá de apropiarnos ciertas promesas bíblicas que son para un pueblo específico, que se apliquen en la iglesia, en lo personal puedo estar muy ignorante en ese aspecto, creo que escapamos a eso en algunas situaciones. Sí, valoro mucho el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento también, que tiene que ver mucho con la iglesia actual. Y lo mencioné también en una clase que lo aprendí de un profesor, que cuando también hacemos un análisis de la iglesia primitiva, es mejor hablar de iglesias primitivas que de iglesia primitiva, porque también se desarrollan distintos temas con respecto a lo que es el cristianismo. Entonces, en sí, y concluyendo, resumiendo, me parece, como le digo, me llama mucha atención y yo veo el Antiguo Testamento más como, como una historia de un desarrollo de un pueblo, más que promesas que uno se puede apropiar, que en lo personal puedo estar muy equivocado, no tienen mucho asidero con respecto a la iglesia de hoy, por ejemplo. No sé si estaré bien o no, profesor, pero lo veo desde ese punto de vista. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El Antiguo Testamento tiene estas condiciones. Además, tiene un contexto que lo tenemos que conocer. Espacial, en el lugar donde se genera, bien, y temporal. Porque nosotros creemos que el pueblo de Israel era único, estaba solo. Por más que le pasaba de todo, los tiempos estaban solos. Es decir, estuvieron tironeados por todos lados. Ahora, ¿cómo están? Y además tienen sus vueltas. Esto que decís es muy interesante. Y lo que ocurre es que, pasado el tiempo, es de nuevo real que se han apropiado o el cristianismo o los cristianismos
del primer siglo y algunos siguientes, y especialmente después de que la iglesia se convierte en una iglesia constantiniana, bien, mucho más, porque cuando la iglesia se vuelve oficial con Constantino, el sincretismo religioso es terrible, total. Y entonces, en historia de la iglesia, del cristianismo, comenzamos a ver una serie de situaciones que se generan pensando en los beneficios de los líderes religiosos, de congregaciones. Lo que vos decís, la gran discusión que tenemos del diezmo. Uno puede decir, bueno, leamos el texto. ¿Se acuerdan que no sé si lo comentamos? No es para discutirlo ahora, pero por ejemplo, ¿qué dice? Traed los diezmos al... A ver, Mary, abra su micrófono. Al alfolí. Bien, bien, traed los diezmos al alfolí. ¿Lo escucharon alguna vez? Ven que está el pastor, el equipo de tesorería, ¿no? Y nosotros que estamos sentados decimos, ahí viene el mangazo. Eso dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sigue el texto? Dice, y hay alimento en mi casa. Bien. Y haya alimento en mi casa. Bien, Juan. Y ahora abrí el micrófono porque te voy a Antes los preguntar. maldicen. ¿Cómo? Antes nos pegan una buena maldición, sí, una buena zamorrea. Juan, te hago una pregunta. ¿A qué hace referencia cuando dice y haya alimento en mi casa? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el alfolí? En el templo. En el templo. En el templo. ¿Y de dónde de dónde lo aprendieron los hebreos? ¿De los sacerdotes? ¿De qué cultura lo aprendieron? ¿De dónde era Abraham? Cananeo. Abraham, bueno, digamos, si en ese momento la Mesopotamia era dominada por los cananeos, es, es semita, de la Mesopotamia. ¿Bien? ¿Qué tipo de economía había en Mesopotamia en esa época? Mire, estamos haciendo la crítica textual, literaria, ideológica, de la forma y todo comentando esto. ¿Qué tipo de economía había en el mundo antiguo? Ustedes están en Egipto, estudiando Egipto. ¿Qué tipo de economía tiene Egipto? Agrícola. Agraria y agraria. Agrícola, sí. Agrícola, bien. Y es una economía que se denomina, dónde están amontonados los recursos? En el templo, en el templo. Se llama economía de templo-palacio. ¿La escucharon? Economía de templo-palacio. ¿Por qué? Porque en Mesopotamia el rey era rey sacerdote, llamado El, Ensi, Patesi, Lugal, que significa señor grande, él. En Egipto, la economía también es una economía de templo-palacio, porque el rey es además divino, es Dios y rey. Es decir, que todo estaba en el palacio y ellos acumulan en el templo. Entonces lo que habría que llevar es todo al templo. Y haya alimento en mi casa. ¿Para qué? Porque cuando se producía necesidad de alimento, el templo proveía el alimento. Y cuando había que hacer algunos trabajos, se
se buscaban personas o varones que tenían que dejar temporalmente su parcela para trabajar en la obra que el templo palacio quería hacer, y para eso había que sostenerlo, porque si no trabajaba su parcela, no comían. Y parte de ese recurso lo dedicaban para eso. Bien, lo que habría que hacer, John, es analizar todo el contexto. ¿Para qué estamos con esto? Yo reconozco todo el Señor, damos nuestra ofrenda, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Pero para qué? El pastor es digno de su salario, Para etcétera, cubrir las etcétera. necesidades, Bien. para En el cubrir todas cubrir las necesidades. claro. Hay alimento en la casa. Ahora, ha cambiado todo esto. Mm. Y ha cambiado el mundo. Hoy tenemos países pobres y gobernadores de esos países ricos. Ahora, Por eso, en el primer tiempo, esto que no gusta mucho porque es un análisis de, de lo que se consideró el modo de producción tributario, es decir, que todos trabajan y aportan para sostener lo que es la estructura de poder y la estructura burocrática que adhiere a ese poder. El modo de producción tributario lo que hace es que hay personas que se pueden endeudar. En algún momento ese modo de producción tributario se llamó el modo de producción asiático. Hay todo un periodo en donde nosotros tenemos que ver qué sucede paralelamente, porque parece que de pronto nos perdemos en toda la situación que vivimos en el cercano oriente, porque estamos en Mesopotamia, estamos en la parte de Egipto, pero ¿qué pasa en el Mediterráneo? Parece que lo descubrimos después cuando vamos a hablar de Creta, pero Creta es del 2500 antes de Cristo. Es decir, si es del 2500, nosotros tenemos que Keops, Kefren y Miserino están haciendo sus pirámides. Y se navega ese Mediterráneo. Se llamaban los Cafti, la gente de las islas. Y vamos a tener lo que es Asia Menor y vamos a tener relaciones con ellos. Y hay en Creta relación con Egipto. Por eso es cierto lo que están ustedes diciendo. Es cierto. Ellos están viviendo ahí y el Señor los llama en medio de todo esto, pero a su alrededor tienen cosas increíblemente extraordinarias. Que uno puede decir, ¿para qué sirven? Bueno, las tenemos hasta el día de hoy. Los primeros acueductos o regadíos, especialmente aquí en Neuquén, cuando riegan las chacras, no la inventaron los que vinieron, la inventaron los sumerios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la migración que vino europea conocía cómo se hacían especialmente los zanjones para derivar el agua. En ese mundo están. En ese mundo van a compartir leyes, en ese mundo van a compartir costumbres, en ese mundo van a compartir ideas. En ese mundo nos puede llamar la atención cuando lean la Torá cosas insólitas. Matalos a todos.
¿No les da ganas a veces de cumplir la Torá y a veces los salmos, ¿no? Y decir, hermanos, salgamos a matarlos a todos, especialmente a quién, a los no creyentes. Bueno, por ahí algún creyente también que no nos gusta tanto. Pero dice eso. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos que alguno en Deuteronomio lo pasa de alto cuando dice, a ver qué dice Mary y qué dice Paula, ¿no? Cuando dice que el marido puede darle carta de divorcio a su esposa porque le encontró una fealdad. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál es la fealdad? Me parece igual como que incluía si, no estoy muy segura, pero si cocinaba como mal, si no le agradaba, como ese tipo de cosas también, parece. Claro, claro, ¿no? Como, Es decir, de pronto el tipo este no, estaba picando, había, como dice usted, la chiripioca, ¿no? Y le decía, hoy, querida, hoy no te bañaste, estás, carta de divorcio. Y vos le decís, ¿dónde saliste? ¿Quién corrige un poco eso? El Código de Hammurabi, 1780. Y Jesús tiene que decir, hicimos esto, la escuela de Gilel Shammah, porque por la dureza del corazón de ustedes. Ahora, no se les ocurra hacer una administrativa en donde un hermano proponga que echemos a la esposa de la iglesia y de su casa porque descubrió que tiene un lunar, ¿no? O no se peina. Bueno, no. Por eso estas cosas que parecen extremos estaban ahí. ¿Quieren? Pablo los comenta en Corinto. ¿Por qué razón Pablo dice, callen las mujeres en el culto? porque eran insensatas. Es Estaban insensato. esa. Bien, palabra que está ahí, ¿no? Bien. En realidad, ¿por qué? Porque algunas de ellas manejaban mejor el conocimiento que sus propios maridos que tenían cargos en la iglesia y lo verdugueaban. Sí. Cuando estaban discutiendo le decían, pero eso no es así. Y vos, no, no, pues yo soy tu marido, así que vos tenés que obedecerme. ¿Bien? Y tenés que mantenerte así. Léanlo en Corintio. No se olviden que ellas vienen del mundo helénico. ¿Ustedes creen que las mujeres en el mundo helénico eran mudas? No, no. Hay cantidad de mujeres con mucho conocimiento, con emprendedoras, forma de vida, que también terminan en el cristianismo, pero en la iglesia no gusta que alguien te diga, pero pastor, ¿no le parece que el texto que yo estuve leyendo porque lo aprendí en el método histórico dice tal cosa? Díganselo al pastor. Después me escriben a ver cómo le respondió. ¿Eh? Además me hago cargo porque me va a mandar alguna carta a mí diciéndole que yo estoy diciendo barbaridades. Pero bueno, ya a esta altura de mi vida me hago cargo. Es eso, es lo que está diciendo, Pablo está diciendo eso. Dice, conviene en todo caso que sean recatadas, ¿no? En todo caso, cuando vuelvan a casa, le digan, mi querido, sentate, te voy a decir que lo que estás diciendo es una burrada. ¿Ven? Son estas cosas. Y otro tema, John, es que yo no hablo de iglesia primitiva o de iglesias primitivas, porque hablar de primitivo es despectivo. Yo prefiero hablar de iglesias primigenias, ¿no? ¿En qué sentido?
Es cierto que en el primer siglo, después que muere Jesús, y hasta que van a ser puestas algunas cartas por escrito y se van conformando algunas cosas, no hay un cristianismo, hay varios cristianismos y que se van a extender, y ustedes lo conocen porque lo han visto en la historia de la iglesia, lo han enseñado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es parte de todo esto que estamos comentando. Por eso utilizo el término iglesias primigenias, ¿no? Porque uno dice, ay, este tipo es un primitivo. Bueno, ¿qué idea tenemos si es primitivo? No, anda en calzones, en pata, con una lanza, una piedra. Es el primitivo. No. Tenemos algunos muy bien vestidos y son primitivos, ¿no? Prefiero hablar primigenias, aquellas que surgen precisamente en ese espacio. Bueno, interesante. Cuando ustedes van leyendo esto que dijimos, crítica de la fuente, de la forma, a veces es denso, simplemente con tranquilidad. Toman el texto, leen algunas cosas y de pronto buscan información y se dan cuenta que es mucho más rico. Y en la época. Y ni que hablar, creo que lo comentamos alguna vez, esto que dijiste de cosas de la iglesia, ¿no? El cantar de los cantares. El cantar de los cantares se lo metimos a la iglesia. Es una interpretación muy particular. El cantar de los cantares es un texto diferente que tiene un montón de terminologías y de palabras muy precisas, muy claras, y que tiene que ver con el amor de una pareja. Y además ahí está el tema de la mandrágora. ¿Escucharon hablar de la mandrágora, no? Eh, el tema de la mandrágora era el afrodisíaco de la época. Cuando una mujer encontraba una mandrágora, el marido se tenía que preparar, ¿eh? Y especialmente el patriarca Jacob, que tuvo 4, ¿eh? Y que se pasaban entre ellas. Ah, sí, bueno, déjame a mí porque te cambio por una mandrágora, ¿no? Mira, está en el texto. Y la expresión es una bendición. Ahora nosotros la hemos hecho de otra manera. He leído ese texto, profesor, un poco más directo casi del hebreo y la verdad es que es bien crudo a nuestros oídos españoles. Porque es bien crudo. Bien crudo porque tiene algunos, me refiero a algunos textos que son muy explícitos, digamos, que se pueden decir en el tema erótico. Entonces, lo vemos nosotros como no sé, es casi como un tabú este tema. Entonces, Ah, bueno, está bien. Que nosotros le damos puesto el tema tabú, no nosotros, nos han enseñado eso, ujú. pero lo otro es poesía No, y al verlo así, en modo poético, la verdad es que es y precioso. es erotismo, Sí, correcto. ¿no? Y yo te digo, alguno que lea alguno y alguna que lea el Cantar de los Cantares para acomodar su matrimonio, ¿no? De pronto lo podés esperar después de una clase del método histórico, ¿no? Lo recibí solamente con un collar. Es decir, estas cosas. Y uno dice, ay, ¿esto dice la Biblia? Sí la dice, pero también dice un montón de otras cosas. Porque la forma que los pueblos tenían su vida íntima, había que conocerlas. Y hay que conocerlas. Y eso tiene que ver con el cristianismo en la primera etapa, cuando censura, ¿no? Y obtura todo lo relacionado con el cuerpo. El cuerpo es pecaminoso.
Ahora, menos mal que lo tenemos, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Bien. Es cierto que lo tenemos que manejar, pedir sabiduría, pero gracias a Dios. Y lo hizo. Y cuando lo hizo bueno. Todo lo que hizo, lo hizo bien. ¿No? Por lo tanto, creo que los contextos históricos pueden ayudarnos a dar vida al sentido y significado de ciertas palabras y pasajes de la Biblia. Y esto es lo que hace interesante el tema de la crítica. Y nosotros tenemos que sacar de nuestra mente que la crítica no es que nos ponemos a criticar, ¿no? Y nos acomodamos el rodete de cabello, ¿no? Y nos ponemos a hablar del vecino o la vecina o la hermana o el hermano. No, es estar entre un dogmatismo y un escepticismo para lograr un criticismo, un punto de equilibrio donde, guiados por el Espíritu Santo, podamos comprender el tema de la palabra. Este es. Por lo tanto, la crítica, ya sea ideológica, narrativa, ¿no? Siempre nos van a ayudar a conocer más acerca de la palabra del Señor. La crítica narrativa, y nosotros habíamos dejado en la ideológica, la narrativa es una forma del análisis literario del texto y se utiliza para conocer el texto. Ahora estaba pensando, ¿a quién no se le ocurre? Fíjense, cuando Salomón dice de la reina Saba, ¿no? Le dice que su piel es como las tiendas del Cedar. ¿Qué le está diciendo? Qué suave, ¿Cómo? suave, qué suave, tersa. Bien. ¿Cómo eran hechas con qué eran hechas las tiendas del Cedar? Si no me recuerdo era lino, profesor, ¿Con seda? ¿no? No. Mira Me da con seda. Con cuero de cabra. Ah, no se les ocurre decirle a alguien que aman, oh querida, tu piel es como la tienda. Es decir, lo que le está diciendo que con el pelo de cabra, que era brilloso, brilloso, ¿y saben por qué era brilloso? Porque era grasoso. ¿Eh? Así que Saba no necesitaba bronceador, lo tenía ya incorporado. Y dice, su piel brilla como las tiendas del Cedar. Era realmente para entusiasmar a Salomón. ¿Bien? Es decir, tenemos que entender ese lenguaje, ¿no? Se utiliza una narración que tiene que Ahí, ver con... ahí- ¿Cómo? hay otro, me recordé de otro texto también de por ahí mismo, pues, que dice que eres tan bella como la yegua de Faraón, algo así parece que el texto, parafraseando, O como las vacas de Bazán. como la vaca de Gaza, o como Andá la a yegua de decirle Faraón a parece también. eso. Ahora, Rodrigo, ¿viste alguna vez una yegua de Faraón? Tiene que haber sido precioso, sí, pues, como los caballos ingleses. Oh, flor de yegua. Es decir, ¿vieron cuando dice es un potro bárbaro? Esta era una flor de yegua. Ahora, una vaca de Bazán no era una vaca deprimida, era Pero una al flor día de de hoy no vaca. creo que sea muy buen piropo decir eres como una vaca. Es decir, bueno, pero alguien si tuviera una yegua de Faraón y tuviera las vacas de ese estilo, es rico, es feliz. Ese es el lenguaje narrativo. La crítica narrativa
es un análisis, no es para criticar nada. Hay historias en el Antiguo Testamento que apuntan a temas e historias conectados con el Nuevo Testamento. Tal vez en la segunda parte vamos a ver algo de eso ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos la historia de los israelitas, que fueron esclavizados por los egipcios y luego liberados por Moisés, podemos ver cómo es la imagen de la salvación en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Por lo tanto, así como los israelitas estuvieron cautivos de un poder dominante, imperialista, porque usted sabe, bueno, ¿se acuerdan de la historia de Egipto? Pues la están estudiando. Tienen el imperio antiguo, el primer periodo intermedio, el imperio medio, el segundo periodo intermedio y el imperio nuevo, ¿no? Y después que Dios los ayude. Ahora, recién salen de Egipto cuando reconquistan los príncipes tebanos el poder que habían perdido en manos de los hicsos. Antes estaban tan cómodos que estaban contenidos en esa franja. Por eso luego se extienden después y comienzan a dominar y a pelear. Antes no tenían ejércitos regulares. Nosotros decimos, los egipcios, gran ejército. No, no. Los ejércitos son del Imperio Nuevo. Tienen que leer bien los textos y las fuentes. No es que ya en el Imperio Antiguo, ahí los otros peleaban todo, pero después van elaborando todo lo que es un ejército cuando entran los hicsos. Porque los hicsos sí tienen el arte de la guerra y los sorprenden con un detalle primero, que entran en Egipto con espada de hierro y cuando se chocan con la de bronce, se la bollan toda. Y lo otro es que utilizan el caballo y el carro como elemento de combate, que no lo habían utilizado antes. Ahí se despiertan y conocen lo que es después, ¿no? Todo el arte de la guerra y de la conquista. Interesante. Por eso, esto es un poco lo que hace el tema de la crítica narrativa. Y además utiliza esta crítica narrativa palabras que tienen sentido. Para los hebreos, la luz es el máximo ideal. Por eso Dios es luz. Por eso Jesús va a decir, yo soy la luz. ¿No? Si nosotros leemos en el Salmo 27, el capítulo 1, dice, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y si tengo luz, dice, Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y esta narrativa poética la podemos relacionar con el contrario. En el Salmo 23, en el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, conocen los extremos. La luz, o mejor dicho, tenemos sombra porque hay luz. Pero Dios es luz y disipa la sombra. Entonces juegan con esto. Y por eso en Primera de Juan va a escribir él, ¿no? Especialmente esto, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Porque en la luz hay sombras. En cuanto a estos conceptos étnicos, los griegos idolatraban el tema del conocimiento, la episteme. Por lo tanto, los romanos el conocimiento lo consideraban como gloria.
Pero había otra palabra que era doxa, que era opinión vulgar. La opinión vulgar es vulgar. La episteme es el conocimiento científico, el conocimiento especial, pero también al estilo de los griegos, ¿no? Es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo ideal. Y Pablo tiene claro en eso también, cuando va a hablar de lo que es el conocimiento, porque él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y a veces en ese pasaje hay algún añadido, pero lo dejaremos para otro momento. Porque las cartas de Pablo no sabemos si fueron exactamente como están escritas. Lo que sabemos es que fueron recopilaciones de trozos de muchas cartas, conformando lo que es la primera carta, la segunda carta, que no es tanto la segunda, ¿bien? Y que ustedes ya deben haber estudiado cuando están haciendo el estudio del texto, ¿no? Por eso, esto de la narrativa es interesante cuando lo estamos leyendo. Y creo que nos hace bien porque cuando leemos, no que nos la lean, porque lo que hizo la iglesia fue generar el magisterio de la iglesia. Tuvieron que pasar 1517 años para llegar a la Reforma y alguien les diga, yo leo la Biblia porque se me da la real gana, pidiéndole la dirección del Señor y la voy a entender. Y decían, no. Y en nuestra comunidad cristiana americana tuvimos que llegar hasta el Concilio Vaticano II, en donde se pensó y se abrió la posibilidad de la lectura individual de la Biblia, personal. Por lo tanto, es al menos como para que sepamos que la fe de cada uno se fortalece a medida que la vamos leyendo, que la vamos conociendo. Disfrutamos del texto. Y yo insisto, disfruten del texto. Busquen buenos comentarios, buenos diccionarios, anímense a generar inquietudes, no con mala intención, generar inquietudes, como para nutrirse de la palabra del Señor. Profesor, nos quedan 5 minutos para entrar. Bueno, ¿y cómo andamos? ¿Algunos otros que quieran hablar? Así les conocemos la voz, opinión. Que puedan colaborar con cada uno de nosotros, que nos puedan ayudar a seguir avanzando con esto. Dentro de la crítica narrativa que usted habla, también podemos ubicar ahí o ver, estudiar algunos eufemismos que hay en la Biblia. Totalmente. Decir cuál. La mano debajo del muslo, en Génesis. Es una costumbre, una tradición. ¿Está bien? ¿Y de dónde viene? ¿No? Eso le pasó también a quién, que estuvo rengueando. Jacob. A Jacob. Gracias a Dios no existe esa costumbre ahora, profesor. Entonces nosotros ahora, para bendecirlo,
No necesitamos ponerle la mano para tocarle debajo del muslo. Y no nos arriesguemos, por ahí el tipo se queda rengo y nos va a demandar. Miren, hay un montón de cosas, ¿eh? Lean el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los que pueden entrar a la asamblea de la, digamos, de la iglesia, que no hay iglesia, sino de la comunidad? Léanlo, que está ahí. Que no tengan esto, que no tengan aquello, que no les pase esto. Es decir, esto que decíamos la vez pasada, eso fue por una época. Y eso no quiere decir que estemos dejando de lado estas particularidades del texto bíblico. Lo que pasa es que a veces nos sorprenden. Yo creo que nosotros tenemos que hacer como Pablo. Pablo enseña algo que dice, nosotros tenemos que sorprender a los demás. Es decir, vieron que alguno viene y dice, yo leí en el texto bíblico que dijo tal y tal cosa, tal y tal, y te hace toda una interpretación y vos le decís, ah, ¿cómo sabe de la Biblia? Hermano, ¿de dónde sacaste todo eso? Hay que decírselo con amor, pero hay que decírselo. ¿Eh? Esto fue lo que en algún momento también se dio como el tema de la crítica de la fuente, que no les gustó a muchos. ¿Eh? No les gustó a muchos. Y seguimos discutiendo si hay un solo relato de creación o hay dos relatos de creación. Y a qué hacen mención, mención algunos pasajes. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos esas aplicaciones. ¿Se acuerdan que yo les comenté que cuando el Señor los llama porque estaban pescando y no habían sacado nada y les dice, larguen las redes? Y se les rompían las redes y habían sacado 153 peces. ¿Cómo se le van a romper la red con 153 peces? Más con los peces que hay en Galilea, en el lago, en el Tiberíades, que son un tamaño plato, un poquito así. Lo que ocurre es que el 153 significa un montonazo, una cantidad. Eso significa. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos después de leer textos que hacen referencia a estas cosas. Es decir, que entre ellos tenían lenguaje típico de la zona de Galilea. Es decir, como hablar un lunfardo, ¿no? Es como Jesús le podía haber dicho, bueno, sacaron y le dice, sí, sí, sacamos los peces, sacamos un toco de peces. Es decir, un montonazo. Eso es lo que significa, ¿no? Por lo tanto, hay de estas cosas también en el texto. Bueno, ¿cómo andamos con el horario? Estaríamos justo para el break, profe. Bueno, muy bien, los dejo descansar y en la próxima vamos a ver algo interesante. Volvemos a las 9. Los espero.
¿Ya estamos? Bueno, Estaría con profesor. muy bien. Vamos a aprovechar estos 20, 25 minutos que nos quedan, que vamos a hacer algo similar el resto de los encuentros. ¿Eh? Vamos a traer textos, vamos a leerlos, vamos a discutirlos, vamos a tratar de analizarlos en lo que podamos, porque el tiempo no es tan abundante, pero ustedes van a tener ahí una lista, sobre esos textos mismos van a tener que hacer el trabajo para presentar. Bueno, voy a compartir pantalla. Eh, Bueno, los que escuchaban a Jesús, vamos a meternos más en el Nuevo Testamento ahora, como para también pensar en el tema que la crítica no es solamente para el Antiguo, sino para todo el texto. Ya saben que lo que tienen que hacer, cualquier cosa, es abrir el micrófono y decir, Pedro, pará y hablamos. ¿Bien? Lo que escuchaban a Jesús, ¿qué entendían? ¿O cómo lo entendían? Porque además tenía forma de hablar al estilo Galileo. ¿Eh? Era toda una particularidad. Y entonces, una de las cosas que todos estamos acostumbrados, porque lo hemos enseñado permanentemente, es ¿qué es una parábola? Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Esto está tomado de muchos autores, ¿no? Y un poco compendiado como para que lo podamos aprovechar. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Qué es una parábola? Según la Biblia, las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender, yo diría no tan fácil, ¿no? Y brinda verdad espiritual. La interpretación de una parábola puede presentar algunos desafíos para los que estudiamos la Biblia. En primer lugar, determinar el alcance de la verdad espiritual que se presenta. A veces, una parábola va precedida de algunas palabras introductorias que proporcionan un contexto. Por ejemplo, con frecuencia Jesús precedió a una parábola con las palabras, así es como el reino de los cielos. Además, antes de la parábola del fariseo, ¿no?, y el recaudador de impuestos, leemos esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Lucas 18:9. Es decir, hay un contexto cercano, el cual nos permite conocer qué es lo que se está trabajando. Esta introducción describe el tema que se ilustra, la justicia propia y el orgullo espiritual, que es particularmente lo que eran los fariseos, los saduceos y el recaudador de impuestos, ¿no? En segundo lugar,
hay que distinguir entre el punto principal de la historia y lo que hay para apoyar la narración de la historia. No es necesariamente decir, bueno, esto es así. No, no. ¿Cuál es el punto principal para apoyar esa narración histórica? En otras palabras, no todos los detalles de una parábola tienen un profundo significado espiritual. Algunos detalles están simplemente ahí para ayudar a que la historia parezca más realista. Por ejemplo, en la propia interpretación que Jesús hace de la parábola del sembrador, no comenta el hecho de que hay 4 y solo 4 tipos de suelo diferentes. Ese detalle era insignificante para el punto general que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, nosotros hacemos mucho énfasis en ello. En tercer lugar, comparar la escritura con la escritura. Este principio básico de la hermenéutica es invaluable cuando se estudian las parábolas. Las parábolas de Jesús nunca se contradicen con el resto de la palabra de Dios, la cual vino a expresar, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12, 49. Las parábolas están destinadas a ilustrar, digamos, la doctrina, si es así, y las enseñanzas que Jesús reveló son claramente enseñadas en otras partes de la Biblia. Bien, ahora yo quiero dejarles algo que en algún momento les comenté. Voy a dejar. Los judíos tienen un método de interpretación que se llama pardés. No sé si lo escucharon. Bien. Yo les voy a dar unos datos y los datos de un rabino del cual he tomado parte de lo que significa pardés. Ellos usan una palabra que generalmente toman una palabra para recordar o hacer énfasis, que lo usan como acrónimo, ¿no? Para saber de qué están hablando y poder recordarlo. Así que van a ver ustedes ahora de qué manera lo están haciendo. Uy, perdón, que me parece que... Ay. Bueno, dicen los judíos, nuestros sabios nos dicen que la Torá se puede interpretar de 4 maneras generales: Peshat, Remés, Drash o Drush y Sot. Y este rabino dice, en primer lugar, Peshat es la interpretación simple de la Torá. Cuando el versículo Bereshit 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir exactamente lo que dice, en sentido literal. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer nivel de interpretación. El que aparece a la vista. El que cuando lo leo por primera vez dice, yo digo, bien, Dios creó los cielos y la tierra. El segundo, que se llama Remes, es el conjunto de pistas y alusiones contenidas en la Torá, ¿no? Es decir, lo que puede insinuarme o los indicios que me da. Una de las metodologías que emplea la Torá para elaborar estas pistas es la gematría, el valor numérico que tienen las letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, por ejemplo, la gematría de Bereshit Bará, en el principio creó, es la misma que le da de Rosh Hashanah Nivra Haolam. El mundo fue creado en Rosh Hashanah, en Año Nuevo. Tanto Bereshit Bará como Rosh Hashanah Nivra Haolam suman 1116. Ellos dicen, es igual. Aquí tenemos un indicio de cómo Dios fue creando las cosas.
Primero lo que entra por la vista y ahora lo que sigue con un poco más de indicio o insinuación. Tercero, el drush o midrash explica el significado más profundo del versículo. La palabra hebrea para en el comienzo, que es bereshit. El midrash nos dice que esta palabra se puede separar en dos. Berish. ¿Bien? La Torá nos dice que el mundo fue creado por dos. La B, que es como una casa, Rich, primero, los judíos y la Torá. Aunque esta no es la interpretación simple de la palabra, es una forma verdadera y válida de entender la palabra. Esto sería escudriñarla más, ¿eh? Empezar a rascar el texto para ver lo que significa. El cuarto punto sería el sod, que es secreto, en la parte mística, la esotérica de la Torá. El Tikunei Zohar, un libro que da 70 explicaciones diferentes para la palabra Bereshit. Fíjense, da 70 explicaciones diferentes para esta palabra. La verdad que es interesantísimo. Si tuviéramos tiempo podríamos leer las 70, quedaríamos obnubilados, ¿no? Se puede separar en Barashit, que es creado con 6. Esto es porque el mundo fue creado gracias a Dios, a los 6 poderes emocionales de Dios: la bondad, la severidad, la belleza, la victoria, el esplendor y el fundamento. Y esto lo escribió el rabino Naftali Silverberg, ¿no? Y ustedes lo pueden encontrar en internet. Bueno, otra manera de entender esto es lo siguiente. Bueno, Marcos 4, 33 y 34, Jesús dice: con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Este modelo de enseñanza en el Evangelio de Marcos nos presenta una declaración muy interesante con respecto a la razón por la que enseñaba en parábolas. Bueno, aquí tengo. Para recordar esto, la palabra es pardes. Cada acrónimo, cada de estas consonantes, tiene un sentido. ¿Qué significa la palabra pardés? La palabra pardés significa huerto, arboleda, paraíso, jardín. Y lo que nos quiere decir es que uno puede ver una arboleda de lejos y decir, qué buena arboleda. Pero cuando se va acercando, comienza a ver en esa arboleda diferentes tonalidades, diferente color de ramas, diferentes situaciones del árbol, del tronco, en el mismo piso, sombras, luces, ¿bien? Y entonces la palabra es peshat, sentido literal; remesh, insinuar, me gusta más indicio más que sombra; drash, interpretar, escudriñar; y sot, secreto y misterio. Así que se los... Sí. Antes que se me olvide, leí por ahí al respecto de, bueno, de este tema, ya lo había visto en otro estudio, que en este caso, ¿cómo fue la palabra que estaba escrita? Pardés. La última, el nivel SOT, como esotérico, Soto. ya. Esotérico. La palabra esoterismo. Bueno, obviamente tiene otro contexto hoy día esa palabra, digamos, nosotros lo vemos más como casi como brujería, digamos. No hay nada que ver. Sí, entonces, una de las cosas, esa para allá apuntaba. Y lo otro es que se atribuye que todo lo que es la apocalíptica, llámese Apocalipsis, Daniel, estarían escritos justamente en este nivel, poner el SOT, ¿ya? Para que asimilemos un poco lo que es el SOT o el misterio a que ellos se referían. Ese era el alcance que lo leí también de un rabino. Rodrigo, lo que tienen que hacer
es, primero que está primero Daniel y toda la literatura apocalíptica después, ¿no? Generalmente. Si ustedes utilizan el Pardesh para el Antiguo Testamento, está bien. Ahora van a ir descubriendo un montón de cosas. El cuarto nivel SOT, que un poco era lo que le quería explicar ahora, es encontrar, bueno, eh, les comparto la pantalla. ¿Puede ser? Así se ve mejor. Ah, bueno, se me fue. Miren, esta Pishat simboliza la forma más simple del texto. Porque cuando uno lee el texto, lo primero que leemos es lo que le aparece. Y ahí no andamos ya de movida buscando a ver qué rebusque, qué cosa está misteriosa ahí. No lo que salta a la vista. Dios creó el cielo y la tierra. Punto. Ya está. Además, para los orientales, nada de andar especulando de movida, ¿no? Somos nosotros los occidentales los que somos más de pensamiento especulativo. Ese es Peshat, sentido literal, simple. Esto. Ahora, no quiere decir que eso necesariamente sea el contenido de todo el texto. Bien. El Remesh, tiene que ver con lo que es sombra, indicio, insinuación. Remesh significa que reflexionemos en las historias o en las palabras de la Torá. Es muy probable que eventualmente la misma palabra nos lleve de un lugar a otro y nos va a hacer pensar en diferentes cosas que están conectadas. Nosotros decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, genial. Ahora, si estamos en Remesh, decimos, ¿y cómo creo? ¿Qué creo primero? ¿El cielo o la tierra? ¿O los dos a la vez? ¿Y qué significa tierra y qué significa cielo? Y uno comienza a hacer conexiones. Y además eso no solamente nos lleva a poder intentar comprender cómo sucedió y el valor de la escritura, porque está escrito en hebreo, ¿no? Y comenzar a hacer conexiones. Y uno se pregunta, ¿qué sucedería conmigo en una situación similar cuando tengo que interpretar este texto? Y ahora en este nivel Remesh me está insinuando a que piense cómo actuaría, cómo me comportaría, y es muy interesante y puedo aprender cosas sorprendentes de mi accionar en la vida en este segundo nivel de interpretación. Bien, realmente, ¿qué fue primero? ¿El cielo, la tierra, la luz? Todas estas discusiones que solemos tener, primero en el Génesis, pero en todos los demás textos. El otro paso es el drash, a veces se escribe con U, que significa interpretar, escudriñar, de ahí deriva la palabra midrash. El acrónimo drash significa eso, ¿no? Escudriñar al leer la historia en la Biblia. Al llegar a este punto uno tiene que discernir el texto. Y es lo que significa esta palabra, drash, discernir, poner atención, escudriñar, pensar cuál es la lección que está ahí. ¿Qué subyace en el pasaje? La pregunta es ahora para mí y para el que lee el texto. Esto es para mí. Ahora yo me metí en el texto, ahora yo tengo que rascar en la Biblia, ¿no? Rascar el texto para ir encontrando que lo que primero fue literal y luego fue una insinuación, ahora tengo que interpretar. Y la tercera es el sot, secreto, misterio. Y el término sot en hebreo significa precisamente eso, algo secreto. Ahora, en esta etapa final del proceso, es como hallar el tesoro, el sentido del misterio que está allí, y que está allí para encontrarlo, para que lo encontremos. No está ahí para que lo perdamos, sino que está ahí para encontrarlo. Es anhelar, encontrar la profundidad de ese secreto conocimiento que nos quiere transmitir el texto, que va a ser útil para nuestra vida, pero también va a ser útil para aquellos con quien compartamos la palabra de Dios. Por lo tanto, esto de esotérico, sí, ahora te dejo, esto de esotérico significa realmente
la posibilidad, lógicamente, en otros niveles, con todos los cuidados, en donde las letras tienen valores, las letras tienen representaciones, las letras tienen significado, las letras tienen número, y hay que jugar con cada una de ellas para poder comprender que lo que el autor, o mejor dicho, el escritor está colocando. ¿Bien? No es una cosa que la sacamos así simplemente buscando en un diccionario, sino que es todo un trabajo de la meditación de la palabra de Dios. Sí, Cuando Pablo hablaba acerca de esto, ¿se referiría a esto cuando decía, exacto, os digo un sod, exacto. Y aquí está claro, no recuerdo, ¿John o Rodrigo? Rodrigo? Rodrigo. Esto es interesante, porque Pablo va a decir, el misterio está aclarado. Entonces, el misterio ya está develado. ¿Quién es el misterio? Todo lo que Jesús hizo. Y con esto está confrontando al gnosticismo y al judaísmo, con estos niveles de comprensión. Ahora, fuimos pasando del nivel literal al de la insinuación y luego al de la interpretación, hasta llegar al nivel de encontrarnos con el secreto, el misterio. Para nosotros el misterio es el Señor que está revelado, ya no hay misterio. Dios en Jesucristo nos dio todo el conocimiento de todas las cosas. Eso tenemos que hacer cuando estudiamos toda la Biblia, pero en particular cuando leemos las parábolas. Al final, se trata de llegar a ese punto de encontrar la conexión con el secreto, con el misterio que está ahí. Y está ahí para ser revelado, no está ahí para esconderlo. Hermanos, Dios nos dejó las cosas para ser reveladas, nos reveló y nos las reveló a través de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que leer toda la Biblia en su contexto, cercano y lejano. Eh, wow, wow. ¿Cómo andamos, Cristian? Un minuto. Bueno. Bueno, miren, voy a hacer algo rápido, se los voy a mostrar, ¿no? Primero, la palabra parábola significa mayal. ¿Está claro? Dame un minuto, le voy pasando todo. Dele nomás, profesor. ¿Cómo se dice parábola en hebreo? Mayal, que significa símil, como adagio, poema, discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, promedio, proverbio, refrán. En todo caso, lo dejo así para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Esto, la palabra es mayal y es típicamente parábola, no alegoría, es parábola. La parábola es semítica, por eso Jesús hablaba en parábolas. ¿Bien? Quiero que eso sea firme, claro. Así que en las parábolas vamos a descubrir un recurso que no es nuevo, que apareció en el Antiguo Testamento y ahí le dejé todas las citas anteriores, así que lo van a tener grabado ahí. Así que son tan antiguas como la Biblia misma, y estoy hablando de todo el texto bíblico, pero Jesús va a expandir este modelo en forma de enseñar y la va a convertir en una señal, ¿no? Esto va a ser una de las señales que distingue a Jesús cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y cómo lo sabía si no había visto ninguno? Y lo cierto es que Jesús todavía no había hecho grandes milagros. Nicodemo no había visto milagros, probablemente había escuchado de la boda de Canaán, donde habían terminado con el vino, pero Jesús recién comenzaba a ver su ministerio. ¿A qué señales entonces se refiere Nicodemo? Es muy seguro que a la forma en la que él enseña. Esto es muy característico de Jesús y la gente se va a sorprender de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Bien? Y les refiere otra de las parábolas. Bueno, estas las conocen, la voy pasando para mostrarles cómo la podemos ver. El reino de los cielos, tal y tal y tal y tal.
Esto ustedes después lo analizan ahí. ¿Bien? ¿Está claro? Y lo que hice, y lo que ustedes van a hacer, y lo que vamos a hacer en la próxima clase, porque lo hace Don también, y quiero que lo lean, y quiero que le presten atención, y que lo tengan a mano, vamos a poner en tira cada acontecimiento. Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, la parábola. Entonces vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábola? Y cuando se quedó a solas, los que estaban alrededor, ¿no? Le preguntaron acerca de las parábolas. Y Lucas, entonces sus discípulos, le preguntaron qué significa esa parábola. Fíjense que los tres escriben diferente, ¿no? Y él respondió, y él les dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, ¿no? A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a los de afuera todo lo que se les presenta en parábola para que viendo lo vean, fíjense cómo lo expresa. Y el otro, a vosotros es dado conocer los misterios, ¿no? En parábola tal y tal. Bueno, esta forma es la que vamos a entender para conocer qué fue lo que pasó con las parábolas. Oh, pensé que había más. Bueno, eh, se los dejo para que ustedes vean. ¿Qué dice? Algunos dicen era la más pequeña de la semilla. John, Rodrigo, Juan, todo, Gabriel, todo lo que tengo aquí. Jesús no sabía un corno de botánica. ¿Por qué? Porque hay semillas más chicas. Pero las que ellos tenían a mano era en la semilla de mostaza. Es interesante. Y busquen en el texto cómo cada uno de ellos relata el tema de la semilla. ¿Y cuál es la intención que tiene Jesús al decir eso? ¿Y cómo es la intención de Mateo, de Marcos y Lucas al escribirlo? Porque los tres están inspirados por el Señor. ¿Se acuerdan que en Juan tenemos claro que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar todo lo que iban a escribir acerca de lo que habían vivido con él? Por lo tanto, ahí, para algunos, esta pequeña de las hortalizas es un árbol. Algunos exageran un poco, que mm, han llegado a decir de 3 metros, 4 metros, bueno, un poco exagerado, tampoco para tanto. Pero suele a veces estar un animal a la sombra de la mostaza. Típico que de la zona. Bueno, analicen el texto. ¿Qué es lo que quiere decir esta parábola? Porque ahora falta un minuto y no le puedo decir, saquen una hoja y escríbanla y me la envían. Pero bueno, ¿cómo la interpretaron ustedes? ¿Cómo la enseñaron ustedes en las iglesias, en vuestras clases o en las predicaciones que tuvieron? En algunas vienen todas las aves, en las otras no. Bueno, esto es lo que vamos a hacer la clase que viene. Ah, y antes que... perdón, les dejo lo que siempre les dejé al comienzo y esta vuelta me pasé un minuto, Cristian, por favor, para que les quede Vamos. completo. Ay, ¿dónde va esto? Eh, mm,